días a todas y todos. La Universidad de Colima les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Temas emergentes en educación superior, que forma parte de las jornadas académicas de nuestra institución bajo el tema general Nuevos paradigmas de la educación en México. Agradecemos su asistencia, ya que este espacio busca promover la reflexión y el análisis sobre los retos y oportunidades en la educación superior en nuestro país. Antes de iniciar, les pedimos amablemente mantener sus micrófonos en silencio y su cámara encendida en todo momento. Les recordamos también mantener la sesión en vista del hablante para brindarles una mejor experiencia de nuestro evento. Nos acompaña en la conferencia el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor. El doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general de ANUYES y nuestro conferencista de esta mañana. Bienvenido. Está también con nosotros el maestro Joel Nino Jr., secretario general de la Universidad de Colima, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, el doctor Juan José Contreras Castillo, coordinador general de tecnologías de información, la doctora Xochitl Angélica Trujillo, coordinadora general de investigación, el doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, coordinador general de extensión, el doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de educación superior, el maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de Educación Media Superior, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de posgrado, y la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias a las autoridades por su presencia. Por supuesto, le damos la bienvenida a las y los docentes universitarios de los diferentes niveles educativos, al personal de apoyo académico de los planteles, directivos, invitados especiales. Muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar nuestro evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Adelante, doctor. Muchas gracias, Edith. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un placer poder estar presentes y acompañarles en estas actividades de las jornadas académicas de la Universidad de Colima. Saludo con especial gusto y aprecio al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Quiero decirles que el doctor Luis Armando González Plasencia, además de ser secretario general de ANUYES, es un amigo y un aliado de la Universidad de Colima. Muchas gracias, Luis Armando, por haber aceptado esta invitación de la Universidad de Colima. Por supuesto, saludo con mucho gusto a todos los funcionarias que ya fueron debidamente presentados y especialmente, muy especialmente, a todos los docentes de la Universidad de Colima que atienden esta convocatoria de las jornadas académicas. Comentarte, doctor Luis Armando, que estas jornadas académicas son una tradición en la Universidad de Colima. En este enero de 2025 estamos cumpliendo 13 años de estar trabajando en las jornadas académicas. Se realizan en los periodos intersemestrales en la Universidad de Colima y te podría decir que es uno de los esquemas de capacitación más importante que tiene nuestra Universidad de Colima para sus docentes. Estas jornadas, doctor Luis Armando, especialmente llegan en un momento muy oportuno, muy pertinente, porque estamos prácticamente en el inicio de un nuevo gobierno federal que ha delimitado algunas directrices, algunas políticas públicas que impactan en la educación superior y en la media superior, que es lo que atiende la Universidad de Colima y evidentemente el posgrado. Pero también el próximo 1 de febrero, lo sabes, y estás cordialmente invitado, hemos platicado de ello, tomamos protesta para un segundo periodo rectoral en la Universidad de Colima. Entonces, además de un proceso de capacitación, yo te diría que estas jornadas académicas, están en el marco de un proceso de reflexión institucional de cara al futuro, pero no de cara al futuro en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido, escucharte, doctor, con la ponencia, con la charla, temas emergentes en educación superior, será un placer y seguramente será muy enriquecedor para la comunidad de la Universidad de Colima. Reiterarte, Luis Armando, muchas gracias, muchísimas gracias por atender esta invitación. Será un placer escucharte y reflexionar
sobre lo que nos presentan, las ideas, los debates, las reflexiones que pondrás sobre la mesa. Yo con esto termino mi intervención para darle el uso de la voz al doctor Luis Armando González Plasencia. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias, querido rector Cristian Torres. Efectivamente, bueno, como bien lo ha dicho, señor rector, me une un afecto muy especial con la Universidad de Colima. Me da muchísimo gusto saber que en un par de días voy a estar allá con ustedes, disfrutando del invierno tropical, muy afortunado de esa zona del país. Aquí ya ha estado haciendo frío. Hoy ya tenemos una temperatura un poco más cálida, pero ya quiero ponerme la guayabera y estar por allá, saludarles personalmente. Muchísimas gracias de verdad a todas y todos por su presencia. Bueno, Cristian dice con mucho tino que efectivamente estamos en un momento de esos muy importantes en los que se están generando cambios que son trascendentales por el impacto que están teniendo ya y que se espera tengan en el futuro próximo. Aunque efectivamente Cristian refiere a el nuevo gobierno que inicia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la primera mujer presidenta que tenemos en el país y de lo que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas. En realidad, este cambio viene fraguándose desde hace tiempo y un poco con eso me gustaría iniciar, porque a veces las reformas, sobre todo las reformas de naturaleza legal y jurídica, aparecen como si fuesen una especie de cambio de instrucciones. No sé si ustedes lo han vivido un poco así, ¿no? Un día tenemos una ley y amanecemos de pronto con que el Congreso de la Unión aprobó una reforma, sobre todo estas reformas constitucionales de fondo, que nos cambian completamente la perspectiva y nos dan, como eso decía, un nuevo conjunto de instrucciones que hay que seguir. Pero bueno, en realidad esas reformas se fraguan con mucho tiempo de anticipación y son el producto de una reflexión profunda que se da en distintos ámbitos. La van dando, por supuesto, personas expertas como lo son ustedes, gente que está trabajando cotidianamente en los temas y que se va dando cuenta de las deficiencias que van presentando los modelos pues que se van planteando históricamente y que como comprendemos todas y todos no son infalibles, ¿no? Como suele suceder en la historia, se van planteando ideas, se van convirtiendo, digamos, en normas, se van convirtiendo en prácticas, las vamos aceptando, más o menos las vamos también poniendo en práctica nosotros mismos y las validamos en los hechos hasta que las damos por buenas. Pero luego hay quienes empiezan a decir, bueno, esto no está dando los resultados que esperábamos y es necesario, por lo tanto, hacer un planteamiento diferente, ¿no? Más o menos ese es el entorno, digamos, en el que estamos en este principio del siglo XXI. Hacia la primera década de este siglo, como saben ustedes, el modelo que había primado pues era un modelo que consideraba que la educación superior debería haber quedado, como efectivamente sucedió, un poco en las fuerzas del mercado, ¿no? Bajo el paraguas de este paradigma, que en términos generales se ha conocido como el neoliberalismo, ¿no? Que se convirtió de pronto en una palabra pues que las y los políticos traen de aquí para allá, anatemizada, pero en realidad, como lo saben ustedes muy bien, el neoliberalismo representó un esquema, digamos, importante que viniendo del mercado sobre todo, se apropió de la esfera de la vida pública y terminó, pues sí, efectivamente mercantilizando las relaciones
sociales, incluyendo las relaciones humanas. Y la educación no fue ajena a todo este proceso. Vimos a lo largo del tiempo, a finales del siglo pasado y principios de este, pues una serie de reformas también legales, pero en las prácticas, que, digamos, incorporaron las lógicas del mercado a la educación superior, suponemos siempre con la mejor intención, ¿no? De tener una educación superior más sólida. Nos trajimos el discurso de la calidad que ha solido ser fundamental en las empresas. La idea de que los las estudiantes eran clientes nuestros, ¿no? Y que nosotros estábamos pues para servir a esta clientela, en fin, los esquemas de evaluación que ustedes conocen muy bien y de acreditación, también traídos, digamos, desde la esfera del mercado, pero todo eso se enmarca en un proceso en el que pues finalmente la educación superior era vista, digamos, como una mercancía, ¿no? Es como una mercancía que estaba al alcance de quien podía pagarla. El proceso es complejo, no voy a detallarlo, porque además lo conocemos bien, lo vivimos bien, ¿no? Vimos cómo se dio este auge de las universidades privadas, por ejemplo, cómo entramos a competir con las universidades privadas, se fueron reduciendo presupuestos en la universidad pública y tuvimos que echar mano de cuotas y de pues otros apoyos económicos que se trasladaron a las familias de las y los estudiantes, ¿no? Bueno, esto que vivimos nosotros acá en México ocurrió en buena parte del mundo y generó una reflexión de fondo sobre si efectivamente ese modelo era, digamos, el más adecuado. En el seno de la UNESCO, que es donde, saben ustedes, se gestan estas reformas, pues esa reflexión fue dando lugar a la necesidad de revisar el modelo y de empezar a pensar desde otra perspectiva. Ya desde hace tiempo, desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, la educación había sido considerada como un derecho social, como un derecho humano. Si ustedes lo recuerdan, bueno, nuestro país fue uno de los primeros países que incorporó la idea de los derechos sociales en la propia Constitución. Y entre esos derechos sociales estaba, sin duda, la educación toda, ¿no? Eh, Aunque esto ha prevalecido en el texto constitucional. En realidad, cuando hablamos de educación, nos damos cuenta que progresivamente se fue considerando primero a la educación básica en esa mirada de derecho, después se fue incorporando otras etapas de la educación, la media, y no es sino hasta el 2018 cuando se incorpora a esa visión la educación superior. Y esto tiene que ver, decía yo, precisamente con esta necesidad que se da en el seno de la UNESCO de trascender la visión mercantilista, la visión de mercado que prevalecía en las universidades, para ir haciendo un planteamiento más en términos de la educación, ya claramente de la educación superior, como un bien público y como un derecho humano, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, tiene muchas implicaciones importantes que explican, ayudan a entender las tendencias que estamos viendo hoy en este nivel educativo, ¿no? Por una parte, implica extraer a la educación superior del mercado. Antes la teníamos ahí como un bien disponible, ¿no? Un bien asequible para quienes podían eventualmente pagar. Y esta lógica, digamos, de calidad eh, que estableció el modelo neoliberal, pues lo que hacía era ofrecer, ¿no? O en una cadena de calidad que va, permítanme referirme así, no voy a decir nombres de universidades, desde luego, pero como conocemos coloquialmente, que iba desde las universidades Patito, ¿no? Esas universidades que pues con una sola carrera y en unos pocos meses entregaban los títulos con
prácticamente ningún requisito académico sólido, ¿no? Hasta las universidades caras. No voy a decir las universidades de excelencia o de calidad, sino las universidades que cobran pues cantidades exorbitantes y todo, y nosotros en medio, ¿no? Nosotros por ahí también, por supuesto, cobrando cuotas, ofreciendo nuestros programas, pero en una competencia con todas esas otras universidades que se ofrecían como opción a una estudiantado visto como clientela, ¿no? Que eventualmente estaba en posibilidades, entre comillas, de elegir qué tipo de educación quería tener. Si una educación, digamos, barata pero asequible, ¿no? Finalmente, o una educación muy cara con todo lo que eso implica en términos de esta también visión muy liberal de lo que significa el prestigio, ¿no? De una institución universitaria. Eh, la concepción de la educación como un derecho significa que se extrae entonces a la educación superior del mercado, ¿no? Se la convierte en un bien indisponible, es decir, es un bien que no está sujeto a las condiciones económicas, digamos, de quien tiene derecho a acceder, ¿no? Y de ahí deviene, por ejemplo, toda esta planteamiento sobre la gratuidad de la educación superior, porque al convertirse en un bien indisponible, ¿no? Es un bien al que se puede acceder solamente a través de los mecanismos, las garantías, en ese lenguaje de los derechos, el concepto es ese, ¿no? A través de las garantías que están establecidas para acceder a ese derecho, ¿no? Y esto tiene que ocurrir, por supuesto, en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad y en condiciones en las que todas las personas, con independencia de su posición económica, de su capacidad económica, digamos, eh, tienen derecho a acceder, ¿no? Por eso, por ejemplo, en nuestra reforma del año 2018 se instaura la gratuidad de la educación superior, porque al convertirse en un derecho humano, se elimina en la naturaleza de mercancía y se convierte entonces en un bien indisponible. Eso también la convierte a la educación superior en un bien público. ¿Qué significa un bien público? Bueno, si, lo público es eso que nos pertenece a todos, a todas y a ninguno al mismo tiempo, ¿no? Es decir, es un espacio, ¿no? Es un concepto, es un atributo, ¿no? Al que todos y todas tenemos derecho a acceder, pero del que ninguno podemos reclamar propiedad. Porque si lo hiciéramos de esa manera, dejaría de ser público, ¿no? Sería de aquella persona que lo reclama para sí. Y mantener esta condición de bien público supone entonces, digamos, tender una especie de cerco, ¿no? Que evita todos los fenómenos de particularización o todos los intentos de particularización o de privatización. Es decir, lo mantiene como accesible para todas las personas y al mismo tiempo como no propiedad de ninguna persona, ¿no? Solamente así es posible concebir un bien como un bien público. Esto entonces supone que ahora vista como un derecho humano, la educación superior está sujeta a una serie de consideraciones que, digamos, se asocian precisamente con esta condición de bien público, ¿no? Fíjense, una cosa muy interesante que ocurre es que, por ejemplo, el perfil del egresado de una carrera, ¿no? Se transforma de manera muy interesante desde digamos, aquella visión de las profesiones liberales que ustedes recordarán, ¿no? Destinadas a el éxito personal, ¿no? Bajo esta idea de que la educación superior pues era un poco garantía de movilidad social
y nos permitía entonces, por ejemplo, como abogados, tener nuestro despacho o como médicos, nuestro consultorio, etcétera, etcétera, para adoptar una dimensión distinta, ¿no? Para adoptar una dimensión en la que el sentido de la educación superior adquiere una naturaleza colectiva, ¿no? De un esfuerzo, es como el resultado, digamos, de un esfuerzo colectivo que se mantiene más allá del momento en el que recibimos nuestro título, ¿no? Se trata de un esfuerzo colectivo, efectivamente, porque es un esfuerzo que se lleva a cabo en la propia institución universitaria con el concierto, pues, de la comunidad de profesores y de la comunidad de estudiantes, ¿no? Pero digo yo, se mantiene más allá porque supone entonces un perfil de egreso que ya no responde, digamos, solamente al interés individual de éxito, ¿no? Particularmente de éxito económico, sino más bien al interés social que supone el ejercicio de una profesión, ¿no? Desde esa perspectiva, el perfil del universitario, digamos, que es producto de la educación superior como un derecho humano, es uno que está mucho más asociado a el compromiso que tiene con su entorno. Por ejemplo, aquí está claro, y por eso ustedes habrán escuchado críticas que se han hecho em, a esta idea de que se puede ir progresando en lo individual, ¿no? Perdónenme que se me fue el concepto en este momento, pero ahorita me lo recuerdo. Sin tomar en consideración los puntos de partida de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, pareciera en la concepción anterior que nosotros somos los únicos responsables de nuestro propio éxito o de nuestro propio fracaso, ¿no? Como si fuésemos entidades, individuos aislados del resto de nuestras comunidades. Bueno, esta visión de la educación como derecho humano problematiza esta idea y sitúa a las personas como parte de una comunidad de la que sale la persona, ¿no? Como parte de una comunidad que además tiene una historia y tiene unas condiciones socioeconómicas específicas, lo cual implica que nuestros puntos de partida no son iguales, ¿no? Hay quienes parten con ventaja y hay quienes parten con desventaja, ¿no? No tengo yo que abundar mucho en esto, lo conocen ustedes muy bien. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los argumentos que se ha empleado para hacer una crítica de los exámenes de admisión, porque los exámenes de admisión no toman en consideración estos puntos de partida distintos, igualan, ¿no?, a todas las personas como si todas vinieran de entornos similares y al final crean desigualdad, ¿no? O generan una mayor desigualdad, o mejor dicho todavía, acrecentan la desigualdad que ya es previa, ¿no? Y que está relacionado con los orígenes de las personas. Por otro lado, esta mirada que entonces ubica, ¿no? Nos ubica a todos como parte de colectivos que están históricamente situados y que tienen condiciones socioeconómicas específicas, también, digamos, procura la conciencia de ello, ¿no? Es decir, que si yo vengo de una comunidad indígena, no veo a la educación o no debería ver a la educación superior como una posibilidad para aislarme de esa comunidad, ¿no? Desvincularme de sus problemáticas y entrar en una dinámica distinta. Eso desde la perspectiva de las profesiones liberales, pues simplemente no es que fuera bueno o malo, solo no se problematizaba, ¿no? Se veía incluso como un criterio de éxito si un joven de una comunidad indígena, digamos, venía, se iba a la capital del estado o a la capital de la república o más todavía a alguna metrópoli extranjera y ahí tenía mucho éxito. Bueno, era el orgullo de la comunidad, pero no abonaba en nada a la comunidad de origen de donde había salido, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, como la visión de derechos
es una visión que está interconectada de manera colectiva, ¿no? Supone entonces un compromiso también con aquellas otras personas, aquellos miembros de la comunidad que contribuyeron de una manera o de otra a que algunos de los miembros de esa comunidad pudieran ir adelante, ¿no? Es como una especie de retribución social que se plantea como parte del perfil de los nuevos egresados que tendría que hacerse cargo de su entorno, de su comunidad, de las problemáticas locales en primer lugar, ¿no? Por eso esta idea de el arraigo resulta tan relevante, ¿no? Y eso trae como consecuencia la necesidad de incorporar entonces una serie de elementos que no estaban considerados, digamos, tradicionalmente en la educación superior. Antes, pues nos hacíamos cargo de los contenidos de las materias que considerábamos importantes para formar un buen médico, un buen abogado, ¿no? Un buen ingeniero. Bueno, eso sigue siendo importante, eso tengo que decirlo y lo digo desde ahora y con énfasis, porque pues la idea es formar, ¿no? Efectivamente a profesionales que sean altamente capaces de desempeñar su profesión, pero no solo, ¿no? Digamos que aquí además ahora se añaden una serie de otros saberes, ¿no? De otras habilidades que estarían destinadas precisamente a revestir el perfil de egreso de nuestros y nuestras estudiantes, precisamente para que puedan cumplir con este compromiso de naturaleza social que exige la idea del derecho, ¿no? De haber, digamos, sido recipiendario de un derecho humano y de asumir el compromiso que eso implica con la comunidad que me otorga ese derecho. Por eso ahora se entró, digamos, en una lógica de revisión todos los procesos de evaluación y de acreditación a los que nos tenían acostumbrados, ¿no? Recordarán ustedes, bueno, seguramente lo vivieron, estas tortuosas sesiones, ¿no? Que había que juntar un montón de documentos para demostrar la calidad de nuestros programas educativos, en fin, someternos a estas revisiones que nos hacían todavía se siguen haciendo en algunos casos las instancias de evaluación y acreditación para obtener la estrellita, ¿no? Que nos permitía decirle a quienes aspiraban a ingresar a nuestra escuela: nosotros estamos acreditados y somos una institución de calidad. Bueno, aunque digamos en términos de lo que implica la formación profesional estrictamente hablando, muchos de esos criterios siguen siendo válidos, ¿no? Ahora el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación empezó a tomar en consideración otras variables que están íntimamente relacionadas con precisamente esto que venimos comentando, ¿no? Por eso les decía un poco que los cambios que se dieron en la ley, tanto el cambio en el artículo tercero constitucional en el 2018, como después la Ley General de Educación Superior en el 2021, no son de pronto ocurrencias, ¿no? Que tuvieron los legisladores para dificultarnos la vida, sino que responden precisamente a todas esas reflexiones que ahora, primero fueron reflexiones académicas, se dieron en el seno de las grandes reuniones que hace la UNESCO desde el 2008, si no mal recuerdo, luego claramente en el 2022 en Barcelona, que, digamos, plantean las líneas en términos muy generales, ¿no? Que después tienen que recoger los países, convertir en normas jurídicas y convertir en políticas públicas y en modelos, ¿no? En modelos educativos. Nosotros recogemos esta reflexión de la UNESCO
alimentada también por otra reflexión crítica importante que se hace desde América Latina, desde la región de la UNESCO que tiene, digamos, geográficamente sitio en América Latina. América Latina se ha caracterizado por ser, digamos, una conciencia muy crítica, ¿no? Y porque además aquí se han dado otras reflexiones importantes que han tenido reflejo en otros lugares del mundo, pero aquí de manera muy sólida, ¿no? Por ejemplo, toda la reflexión sobre el fenómeno del colonialismo, ¿no? Como saben, nuestra región, al igual que África, bueno, pues ha tenido que lidiar con los impactos que tuvo, digamos, desde pues hace 500 años el encuentro, no voy a hablar de conquista, voy a hablar de encuentro, ¿no? Con con la conciencia de Occidente, ¿no? Que lo que sí tuvo como efecto, digamos, y eso es importante tenerlo en consideración, fue la supresión de pues otros saberes, de otras posibilidades de vínculo con la naturaleza y con el conocimiento naturales, digamos, de de quienes vivían en estos territorios, ¿no? Aquí en México eso lo tenemos muy claro, pero pues imagínense, ha sucedido también en Brasil, ha sucedido también en Bolivia, en el Ecuador, en fin, todos estos lugares que tenían grandes poblaciones indígenas que fueron también sufrieron o vivieron este encuentro con la conciencia de Occidente que terminó moldeando, ¿no? Finalmente todo nuestro conocimiento, nuestras prácticas y la manera en la que apreciamos la realidad con ojos occidentales, ¿no? Bueno, acá hay una reflexión, entonces también importante, que lo que busca es, en términos muy generales, la horizontalización, ¿no? de los saberes, es decir, el reconocimiento de que lo que se produce acá en la región latinoamericana, incluido México, tiene el mismo valor, ¿no? O por lo menos tiene el mismo potencial de valor que lo que se produce en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y este es un tema que me parece muy interesante porque efectivamente, digamos que da un paso hacia adelante en términos de la necesidad de problematizar la dependencia que tenemos, ¿no? Y que pues se expresa no solamente en la dependencia académica, ¿no? El hecho de que estemos ligados a las reflexiones que se hacen en otros lugares del mundo y que las estemos reproduciendo acá, cuando muy probablemente nuestros contextos son diferentes, ¿no? Pero también la dependencia tecnológica, la dependencia científica, que a final de cuentas se convierten en un importante lastre, ¿no? Por eso también desde la UNESCO Latinoamérica, voy a decirlo de esta manera, en las reuniones de la CRES, que es la entidad que en América Latina representa la UNESCO, se ha aportado además este otro ingrediente relevante que, por ejemplo, los colegas en África también han tomado y se lo han tomado muy en serio, ¿no? Para decir, bueno, nosotros no somos menos, ¿no? No somos inferiores a los europeos o a los norteamericanos, tenemos el mismo valor, tenemos el mismo potencial y podemos discutir en igualdad de circunstancias y tenemos derecho a que se considere que nuestros saberes y lo que nosotros producimos acá sea valorado en términos de lo que nosotros consideramos valioso y que sea considerado, digamos, equivalente a lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y finalmente una tercera reflexión, digamos, en esta aproximación contextual, que se ha hecho también desde el seno de la UNESCO, es una idea que tiene varias consideraciones relevantes, ¿no? La primera es que hoy vivimos una circunstancia en la que esta visión de la educación
como formación para, digamos, nuestra etapa madura de la vida, ¿no? Se nos ha quedado corta, ¿no? Digamos que heredamos la visión pues medieval de que teníamos que pasar un tiempo, ¿no? Institucionalizados, aprendiendo, para luego salir a ejercer nuestra profesión, ¿no? Ese tiempo se ha venido extendiendo. Ustedes saben muy bien que aunque las universidades son medievales, por ejemplo, la educación primaria o la educación secundaria son modernas, ¿no? La preparatoria, pues es del siglo XIX, ¿no? No existía la adolescencia en el siglo, antes del siglo XIX. La gente se hacía adulta muy rápido, ¿no? Se casaban las personas a muy temprana edad. La adolescencia, los expertos en el tema de juventudes, pues señalan que es una etapa que finalmente se inventó, digamos, en la medida en la que se fue haciendo más larga la expectativa de vida y se quedaban muchos jóvenes fuera de la educación formalizada, y como un paso intermedio hacia la educación superior, ¿no? Y pues esta idea, digamos, que comenzamos en el preescolar y terminamos con nuestro título en una etapa de la vida y luego vamos a trabajar, la realidad nos ha mostrado que no es ya, digamos, vigente, ¿no? Porque hoy lo que tenemos, por una parte, es que la educación formalizada es solo una parte, ¿no? De la educación que se recibe ahora por múltiples canales, que reciben las y los jóvenes por múltiples canales, más allá de lo que nosotros podamos mantener bajo control, digamos, en la universidad, y además que se convierte en una necesidad a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, después de la licenciatura, bueno, tenemos los posgrados, pero aún así, ¿no? También es verdad que la expectativa de vida se ha incrementado. Hoy, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando yo era más joven, tener 60 años era muchísima edad, ¿no? Hoy yo tengo 61 y la verdad es que cuando me comparo con cómo pensaba yo de las personas de 60 años hace 40, me siento más joven, ¿no? Y hay un trayecto de vida todavía importante. Muchas personas están entre los 60 y los 80 años teniendo una vida activa, tanto social como académica y laboral importante, ¿no? Lo cual supone entonces que pues estamos experimentando, ustedes lo estarán viendo, seguramente también estamos experimentando cambios, ¿no? Lo que yo estudié en la universidad ya no es vigente hoy, ¿no? Han cambiado las cosas de tal manera que si yo quisiera, yo soy psicólogo, no me dedico a eso, ¿no? Pero si quisiera volver a la psicología, tendría que volver a estudiar psicología porque las cosas, las teorías, las aproximaciones se han modificado de una manera notable, ¿no? Por eso se incorpora esta idea de la educación para toda la vida, que lo que implica es una reflexión importante, decía yo, al menos sobre estos dos temas, ¿no? Sobre cuáles son los canales a través de los cuales tenemos que interactuar para educar, ¿no? Y digo interactuar deliberadamente porque también queda claro aquí que el conocimiento ya no va del profesor al estudiante, ¿no? Sino que se construye en la interacción entre ambos. Eh, ¿Qué canales son los adecuados, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol que jueguen los profesores? Muchos se ha hablado y ustedes habrán escuchado a nuestra querida colega Carmen Enedina diciendo, a ver, un profesor que puede ser sustituido por la inteligencia artificial, ese debe renunciar, ¿no? Porque ahí hay un reto fundamental para entender que hoy hay una infinidad de posibilidades de interacción con el conocimiento que eventualmente podría hacer la figura del profesor tradicional prescindible, ¿no? Los canales, decía yo, que son muy importantes.
hoy vemos que hay una cantidad de contenidos de aprendizaje sin control a través de las plataformas que están en las redes sociales, que son asequibles a cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, ¿no? Y que eso ocurre también a lo largo de toda la vida, ¿no? En la medida en la que las personas van requiriendo conocimiento, pues probablemente decidan, ¿no? No, en lugar de enrolarse en un programa universitario que tiene una burocracia detrás, que es complejo, que qué sé yo, pues a lo mejor unos tutoriales en internet me ayudan a resolver mi problemática, ¿no? Imagínense, se habla mucho, se dice mucho que desde la perspectiva de algunos empresarios, por ejemplo, bueno, ustedes conocen las historias de estos muy exitosos empresarios, del iPhone, que ahora me olvido su nombre, o Mark Zuckerberg, o todos estos que votaron la carrera universitaria y son personajes sumamente exitosos porque se dedicaron, ¿no?, a el cultivo del conocimiento desde una perspectiva completamente distinta y a la aplicación del conocimiento desde una visión diferente, ¿no? Bueno, todas estas reflexiones, entonces, les decía yo, se dan primero en el seno académico, muchas de ellas siguen avanzando, siguen adelante, y están ahora atravesadas por lo que se denomina la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Todo el arribo de las tecnologías emergentes, de la inteligencia artificial, que efectivamente está ejerciendo una presión muy importante en términos de los métodos, ¿no? De las formas en las que estábamos habituados a tener nuestras interacciones con las y los estudiantes. Por ejemplo, hoy claramente no necesitamos un salón para estar como estamos hoy, ¿no? Unidos, estamos unidos virtualmente. Yo estoy aquí en mi oficina y ustedes cada una y cada uno en la suya, no tenemos que estar en un solo lugar, en un mismo lugar para poder tener esta interacción. De hecho, yo podría haberla grabado, ¿no?, con un avatar que se parezca mucho a mí y tenerla, pues cuantas veces quisiéramos, ¿no? Tenerla, si les aburro, me apagan y luego me vuelven a prender, o me cambian por otro, o yo qué sé, ¿no? Tenemos una infinidad de posibilidades hoy con las nuevas tecnologías que nos están rebasando, ¿no? Están planteando unos escenarios, pues a los que no estábamos habituados, quienes tenemos, digamos, más de 50 años, no estábamos habituados a estos entornos, a estas formas de comunicación, de transmisión de información, y hemos tenido que reaprender, ¿no? Hemos tenido que repensar también cómo usar. Nos dio terror el ChatGPT hace un par de años. Ese era un tema de esos que preocupaban mucho porque el plagio, porque qué sé yo. Poquito a poquito, ¿no?, hemos ido aprendiendo a aplicar estas tecnologías para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos elementos, por una parte, la desmercantilización de la educación superior, ¿no? Su reconocimiento como derecho humano fundamental, ¿no? Eh, y el contexto de innovación tecnológica que estamos viviendo forman, digamos, esta marco, ¿no? Este marco en el que la reflexión nos fue llevando a tener que hacer un planteamiento distinto cada país, ¿no?, para la educación superior. Y en el caso de México, ese planteamiento pues se materializó, digamos, en la reforma al artículo 3º del año 2018, ¿no?, cuando se reconoce entonces a la educación superior como un derecho humano, pero desde el punto de vista filosófico, pedagógico, se apoyó en lo que ha sido conocido como la nueva escuela mexicana, ¿no?
Hay muchas aproximaciones, como todas las teorías y como todas las aproximaciones académicas que existen, están sujetas a revisión, a corrección y a crítica, ¿no? Pero una de las cosas interesantes de la nueva escuela mexicana es que se hace cargo, digamos, de estas reflexiones de las que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, sí problematiza las formas tradicionales de interacción que se dan entre profesor y estudiante. Eh, hay un libro que es interesante que se llama Tendencias para el siglo XXI, algo así, de este joven filósofo Harari, ¿no? Yuval Noah Harari, donde dice una cosa que llama mucho la atención. Dice que por primera vez estamos en una situación en la que los jóvenes están en posibilidades de enseñarnos a nosotros, a los adultos, ¿no? Tradicionalmente eso no era así porque los adultos vamos acumulando experiencia, en fin, ¿no? Pero hoy, pues a lo mejor ustedes han enfrentado en el salón de clase el terror que significa estar dando la clase y que alguien saque su teléfono inteligente o su tablet y te diga, oiga, profesor, eso no es cierto, ¿no? Aquí dice otra cosa, porque efectivamente ellos tienen hoy acceso a la información de una manera muy rápida, ¿no? Con una gran facilidad. Y eso entonces necesariamente lleva a proponer una nueva relación en la interacción que se da entre un profesor y las y los estudiantes. Y la nueva escuela mexicana, digamos, intenta hacerse cargo de estas nuevas relaciones, busca, ¿no? Que haya otra eh, mirada en la que se construye colectivamente el conocimiento. Propone también, digamos, una visión humanista, ¿no? De la formación educativa a lo largo de toda la vida, desde la educación inicial. Por lo pronto, en la Constitución, perdón, la nueva escuela mexicana plantea esta idea desde la educación inicial hasta los 23 años, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, muchas reflexiones se han venido haciendo sobre la necesidad de extender esa idea precisamente también hacia la formación especializada de posgrado y pues más allá, ¿no? A los saberes que tendremos que ir construyendo a lo largo de toda la vida. Pero fíjense, junto con esta idea de que la educación superior es un derecho humano, se añade la educación inicial, ¿no? Que es una cosa súper interesante porque, si no mal recuerdo, Colima también está en el proyecto de educación inicial que tienen varias universidades del país y que lo que se ha propuesto, digamos, es repensar ese momento entre los 0 y los 3 años de vida de una persona, ¿no? Porque es ahí donde se adquieren los hábitos, es ahí donde se adquieren los aprendizajes significativos que van a formar, digamos, el carácter de la persona en el futuro, ¿no? Que van a determinar sus posiciones, sobre los diferentes temas de la vida, desde los que se construye problemas como la discriminación, digamos, los malos hábitos de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que la educación inicial nos ayude, y eso lo veremos en 30 años, ¿no? A precisamente ir formando una conciencia distinta en las y los estudiantes. Entonces, la franja va a lo largo de toda la vida, ¿no? Y ya, digamos, en términos de la política, de cómo se recibe estas reformas y este marco de la nueva escuela mexicana en la educación superior, eh, esto tiene implicaciones en dos sentidos. Uno que voy a llamar orgánico, ¿no? No voy a dedicarme mucho a eso, solamente diré que desde esa perspectiva se crea el Sistema Nacional de Educación Superior, ¿no? Se crea el CONACES y se genera entonces una estructura administrativa que lo que busca es que las instituciones universitarias, con pleno respeto a su autonomía, ¿no? Funcionen como sistema, ¿no? Es decir,
que nosotros hemos aportado ahí un concepto que es el de gobernanza solidaria, ¿no? Que supone no solamente la articulación sistémica de las universidades, sino la consideración del peso específico que cada una tiene, ¿no? Es decir, visto como nación, el gran proyecto universitario no es el de una universidad en particular, no es el de 3 o 4 que despuntan y otras que se van quedando atrás, sino el de un sistema universitario que tiene que crecer colectivamente, que tiene que crecer conjuntamente, ¿no? Haciéndose cargo de las diferencias que existen en los entornos universitarios en los que cada una de las instituciones está, ¿no? Digamos, no es lo mismo ser una universidad que está voy a poner el caso de mi universidad, de Tlaxcala, ¿no? Que es un estado pequeño, en fin, que una universidad que está en un estado como Nuevo León, ¿no? Que está en un entorno económico boyante, que tiene una tradición también ya de muchos años, en fin. Entonces, esta visión de gobernanza solidaria lo que supone es que necesitamos ir generando equilibrios entre las universidades, pero buscando que éstas funcionen sistémicamente, ¿no? Esto yo he insistido mucho en nuestras reuniones de ANUYES para que podamos ir creciendo de manera conjunta, que nos vayamos colaborando, ¿no? Bajo una lógica que entonces ya no es la lógica de competencia, ya no es la lógica de a ver quién tiene más SNIs, quién tiene más programas de calidad, porque esta problematización que hacemos de los entornos, ¿no? Nos deja claro que, por ejemplo, para una universidad como la de Tlaxcala, y probablemente la de Colima es más o menos en dimensiones más o menos, ¿no? Son los dos estados más pequeños territorialmente hablando de la República, ¿no? Para nosotros producir un SNI cuesta muchísimo más que lo que le cuesta a la Universidad de Nuevo León o a la Universidad de Guadalajara o a la UNAM, ¿no? Producir un SNI, porque los entornos están ya, digamos, colocados para que eso sea así, ¿no? Bajo esa lógica, entonces, en lugar de la competencia, este concepto de gobernanza solidaria plantea la colaboración, ¿no? La colaboración. Por eso propugnamos, porque la lógica, digamos, que prevalezca en la educación superior sea la de la cooperación, la colaboración interinstitucional, ¿no? Que si yo no tengo suficientes profesores para acometer una determinada tarea, pues busque quizá en Nayarit, quizá en Guanajuato, quizá en las universidades que están en la región, no necesariamente, porque también podríamos tener colaboración de Yucatán o de Chiapas eventualmente, para que los proyectos se fortalezcan, para que los proyectos crezcan conjuntamente. La verdad es que los proyectos interinstitucionales que hemos podido evaluar son muy exitosos, ¿no? Porque funcionan bajo esa lógica de colaboración que está, digamos, o que emerge como consecuencia de esta visión de gobernanza solidaria, ¿no? Entonces, eso, digamos, desde este punto de vista más administrativo, ¿no? Lo que supone es que nuestros proyectos universitarios empiecen a ser trascendentales desde la perspectiva de que no son solo de la Universidad de Colima, ¿no? Sino que eventualmente se van fortaleciendo como proyectos interinstitucionales no solo con universidades públicas, sino, por ejemplo, con los tecnológicos que pueda haber allá en Colima, universidades particulares también, otras instituciones de educación superior con las que los proyectos se puedan fortalecer, ¿no? Entonces, una de las ventajas, digamos, de esta nueva gobernabilidad que plantea el sistema es precisamente esta, ¿no? Igual, conjuntamente, vamos a ir atendiendo problemas como los de la matrícula y otros más que en el seno de la CONACYS, pues han sido temas, ¿no? Que se van desarrollando. Y luego, digamos, ya hacia adentro de las universidades, eh,
esta visión también ha supuesto la incorporación de otras cosas que no estábamos habituados a hacer o a ver, ¿no? Yo les decía, cuando el CEAES cambia, o mejor dicho, cuando se crea el CEAES y los criterios de evaluación cambian, empezamos a ver que los indicadores, digamos, o los temas sobre los cuales la evaluación se ha venido haciendo, la autoevaluación se ha venido haciendo, eh, han tenido que ver con otras variables diferentes, ¿no? A la formación estrictamente técnica, digamos, de nuestras y nuestros jóvenes. Porque incorporamos, por ejemplo, el tema de la inclusión, ¿no? El tema de la inclusión, que se vuelve fundamental porque, digamos, nosotros como universitarios, cada uno en nuestro nivel tenemos que verlo, ¿no? El señor rector tendrá que ver las políticas universitarias necesarias, las y los directores de las facultades también, y hacia abajo, ¿no? Las comunidades, incluso como profesoras y profesores, tenemos que problematizar estos nuevos indicadores, ¿no? ¿Qué significa la inclusión? Bueno, significa que tenemos que estar abiertos y no pasivamente, sino activamente abiertos para tratar de garantizar que efectivamente ninguna condición de ninguna persona se convierta en un obstáculo para que ésta ingrese a la institución universitaria, ¿no? Hay algunas que son obvias, digamos, por ejemplo, las de naturaleza económica, ¿no? Evidentemente, el mandato de gratuidad que tenemos nos obliga a buscar los mecanismos para que, si no podemos eliminar todas las cuotas, ¿no? Sí busquemos programas, esquemas de eliminación de cuotas para quienes es más difícil poder pagar eventualmente una cuota, ¿no? Es decir, para aquellas personas que tienen menores posibilidades económicas. Y esta idea de la inclusión está atravesada por un concepto que se ha puesto, digamos, en boga entre las y los académicos del tema, que es el de interseccionalidad, ¿no? Porque las problemáticas que se dan, las condiciones y las situaciones en las que viven las personas no son únicas ni están aisladas, sino que se van digamos, planteando, se van entrecruzando en las historias de vida de cada una de las personas y de los colectivos, incrementando las problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, hay que apoyar a las personas que son económicamente, que tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Pero eso se complica si además esa persona pertenece, por ejemplo, a un grupo indígena, ¿no? De la zona que vive en una comunidad aislada. Entonces, además de pobre, está aislado en una comunidad, a lo mejor no hablan el español fluidamente, ¿no? A lo mejor, además, ya sabemos que hay también un problema de equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, si además es una jovencita, ¿no? Y además tiene una discapacidad y a lo mejor además también forma parte de algún colectivo LGBTI, ¿no? Bueno, imagínense eso, una jovencita que es lesbiana, que tiene una discapacidad, que es indígena y que es pobre. Bueno, esa está completamente excluida, ¿no? Bueno, hay que pensar, por ejemplo, por eso el concepto de interseccionalidad se vuelve interesante, ¿no? Porque se nos lleva a pensar quién está en la situación, digamos, de mayor desventaja para que la política que construyamos de inclusión parta de ahí, ¿no? Si nosotros incluimos a la jovencita lesbiana, indígena, precaria y pues con todas las situaciones de desventaja que se les puedan ocurrir, si incluimos a esa, ¿no? Pues entonces estamos ya en condiciones de incluir a todos los demás, ¿no? Y la inclusión significa no solamente matricularlos, ¿no? Sino significa efectivamente hacerse cargo de lo que
requiere la igualación de circunstancias para que las personas puedan participar efectivamente al mismo nivel que puede participar cualquier otra persona, ¿no? Les comento rápidamente una experiencia en la Universidad de Quintana Roo, donde tenían su programa de inclusión, tenían a un grupo de jóvenes que venían de una comunidad maya, ¿no? Que hablaba español, en fin. Pero notaron que estos jóvenes no participaban en la en las clases, ¿no? Hacían sus exámenes y todo, pero no participaban y no interactuaban con el resto de los jóvenes, porque había un problema de fondo no resuelto con la capacidad de comunicación. No obstante, entendían el español y podían eventualmente responder en español, no tenían la capacidad de comunicarse fluidamente, porque ya saben ustedes que como en cualquier otro idioma, no solamente es que nos aprendamos las palabras o las frases que necesitamos para interactuar en entornos controlados, ¿no? Sino que si queremos pertenecer, necesitamos podernos integrar a través de mucho más que solamente el lenguaje, ¿no? Las actitudes, la cultura, la sensación de pertenencia que se puede generar. Y eso nos lo estaba dando la universidad, ¿no? Sí los tenían ahí dentro, pero no los habían integrado, ¿no? Entonces, esta visión de inclusión supone un ejercicio que está mucho más allá de solo matricular personas que vienen de comunidades o con identidades históricamente vulneradas, ¿no? Hay que generar efectivamente las condiciones para que se sientan integradas e integrados. También lo mismo ocurre con el otro indicador que es el de igualdad sustantiva, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien, lo han puesto en práctica ya hace tiempo, que está asociado también con el tema de cultura de paz, donde la Universidad de Colima tiene mucho trabajo hecho y ya tuvimos oportunidad en otro momento también un poco de hablar de este tema de cultura de paz, ¿no? Bueno, por qué es importante eso? Porque ¿qué hemos notado en términos generales? Que los estereotipos de género se reproducen en la formación universitaria, ¿no? Así como tenemos perfiles, digamos, estereotipados del médico, del abogado o del ingeniero, ¿no? También tenemos estereotipos en cuanto a quién accede a qué tipo de carreras, ¿no? Parecería, eso está cambiando, afortunadamente está cambiando ya notablemente en los últimos años, pero antes casi no teníamos ingenieras, ¿no? Era complicado, o enfermeros desde otra perspectiva. Hoy todo eso se va modificando porque estamos logrando que no estén asociadas las profesiones a un estereotipo de género, pero seguimos reproduciendo la violencia de género en las relaciones que tenemos entre profesores y estudiantes, en las relaciones que hay entre estudiantes. Hoy tenemos un embate, y fíjense, esto es muy importante porque hoy tenemos un embate desde la ultraderecha, ¿no? Y más allá de las ideologías, pues, cada quien tiene derecho a tener la ideología que quiera, ¿no? Pero el problema con la ultraderecha es que, digamos, está en una campaña muy activa que está poniendo en riesgo los avances, pocos avances que tenemos en materia de equidad de género y de igualdad sustantiva de género, ¿no? El discurso lo voy a simplificar porque no tenemos ahora tiempo de profundizar, pero el discurso es las mujeres a su casa, ¿no? Hacerse cargo de los niños y a las actividades tradicionales, porque esa es la base de la sociedad. Ese es el discurso de la ultraderecha que está, digamos, hoy pues fuerte, porque hay muchos gobiernos que han subido, ¿no? Con ese signo político y que hablan de la ideología de género y que hablan de eh, el lenguaje y la cultura woke, en fin, ¿no? No profundizaré en ello. Lo que sí pienso es que si hemos logrado un avance importante, un avance sustantivo
en la horizontalización de las relaciones entre los hombres y las mujeres y en por lo menos, la posibilidad que existe hoy de denunciar la violencia asociada al género, eso lo tenemos que defender, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando para consolidar los logros que tenemos en materia de igualdad. Igualdad sustantiva significa no solamente, digamos, una horizontalidad en las relaciones que están entre hombres y mujeres, sino una igualdad de oportunidades, ¿no? Que supone que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones de subir en el escalafón profesional, académico o administrativo en la universidad, que tienen el derecho a ir a estudiar, en el caso de las jóvenes, de ir a dar sus clases y a trabajar en el caso de de quienes son profesoras, investigadoras o personal administrativo de la universidad, en un entorno en el que no se tienen que preocupar por qué se van a poner de ropa en la mañana para que no sean víctimas de violencia, ¿no? En el que no las van a maltratar, en fin, en un lugar donde van a poder trabajar en paz como cualquiera de nosotros varones que no pensamos en eso, ¿no? Nosotros vamos a trabajar y tenemos un problema, sí, igual que ellas, pero nosotros no estamos pensando si nos van a piropear en el camino, si nos van a manosear o si nos van a acosar, ¿no? Normalmente no es un tema que nos preocupe a los varones. Bueno, esas circunstancias tenemos que asegurarlas también para nuestras estudiantes, para nuestras profesoras y para todas las mujeres que están en nuestros entornos universitarios. Ojalá pudiera eso trascender también hacia afuera, ¿no? Por eso es ahora un tema relevante, es un tema, ya la doctora Carmen Enedina les hará llegar una comunicación oficial en la que la necesidad de tener protocolos y políticas en este sentido también va a ser objeto de revisión por parte de las auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? No debería de ser así, pero pues nos vemos obligados a tener que tomar estas medidas, ¿no? De vigilantismo, si ustedes quieren, porque pues avanzamos un pasito y damos dos para atrás, ¿no? Y hay que seguir empujando desde esa perspectiva. Tenemos también un tema en el que igual la universidad de ustedes destaca notablemente, que es una revisión, digamos, de lo que se había venido haciendo desde la perspectiva de internacionalización, ¿no? En este contexto nuevo, la internacionalización, que es un tema viejo, se vuelve emergente en la medida en la que se le ha colocado, digamos, un adjetivo, ¿no? Que es el de internacionalización solidaria, ¿no? ¿Qué significa esto de internacionalización solidaria? Bueno, precisamente a partir de la necesidad de reconocer que existe, digamos, una igualdad tanto en el potencial como en la capacidad de producción que tenemos en los países denominados periféricos, ¿no? En relación con los países centrales, la internacionalización deja de ser una manera solamente de enviar gente a países extranjeros a que se forme, ¿no? A que se especialice y probablemente a que encuentre mejores oportunidades afuera, ¿no? Deja de ser también un proceso destinado a garantizarle prestigio a la universidad, ¿no? Se convirtió en un indicador también de calidad, saber cuántos jóvenes tenía yo afuera y cuántos de afuera tenía yo en mi universidad, para convertirse en un proceso de intercambio cultural, ¿no? Aquí también incorporamos otro elemento que se ha presentado, que se ha planteado en las evaluaciones del CEAES, que es la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad supone esta capacidad precisamente de entender las procedencias culturales de todas y cada uno de nosotros, ¿no?
asumirlas, asumir nuestras identidades con orgullo, a partir, digamos, de lo que representa la cultura de la que provenimos, ¿no? Pero en capacidad de comunicación y de interacción con otras culturas a las que consideramos igualmente valiosas y a las que por una parte pensamos pueden recibir de nosotros las cosas que tenemos para dar y de las que podemos recibir aquellas cosas que ellos tienen para ofrecer, ¿no? Es decir, se trata de una interacción que genera esto que algunos expertos denominan terceras culturas, ¿no? Es decir, la combinación virtuosa entre dos culturas que no es colonización, que no es invasión. La colonización lo que supone es hacer prevalecer, ¿no?, los parámetros de una cultura sobre otra, ¿no? Y en alguna medida invisibilizarla, ¿no? Esta idea de interculturalidad supone, bajo la lógica de horizontalidad, supone entonces esta posibilidad de comunicación en la que aprendemos del otro, pero también el otro aprende de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la internacionalización solidaria implica, en primer lugar, la revalorización de lo nuestro, ¿no? Pensemos en la cultura del estado de Colima, que tiene una tradición cultural impresionante, ¿no? Sus propias lenguas, etcétera. La revalorización de eso, ¿no?, que tiene que entregarse en la universidad, ¿no?, a sus estudiantes como parte de lo que llevan ellos al extranjero, ¿no?, y de lo que aportan desde Colima a Seúl, ustedes tienen una relación muy importante con la Cuenca del Pacífico, ¿no? A todos estos países en los que en igualdad de circunstancias obtenemos también de ellos beneficios relevantes, ¿no? Entonces, la interculturalidad, digamos, no es una actitud solamente conmiseración, digamos, con las comunidades excluidas, porque esta se construye no solamente con las comunidades indígenas, por ejemplo, de nuestros entornos, sino con todas las comunidades diferentes, ¿no?, culturales diferentes que están en nuestro entorno. Pero para estar en igualdad de circunstancias, tenemos que afirmar nuestra identidad, ¿no? Eso es súper relevante para no ponerla en riesgo frente a otras culturas que terminen imponiéndose ante nosotros, ¿no? En fin, y finalmente tenemos la idea del ambiente, ¿no?, de la responsabilidad ambiental, que pues tampoco estaba, o sea, nosotros enseñábamos ingeniería y a construir unidades habitacionales para 1 millón de personas sin problematizar o sin plantearles a las y los estudiantes lo que eso implica, ¿no?, en un entorno en donde se va a afectar el agua, donde se va a afectar el tráfico, donde se va a lo mejor a pensar en departamentos como aquí en la Ciudad de México tenemos de 70 metros cuadrados o 50 metros cuadrados para familias de 8 personas, ¿no? Todo eso tiene un impacto ambiental. Cuando hablamos del ambiente, hablamos del ecosistema, ¿no? Hablamos no solamente de las plantas y los animales, también, por supuesto, pero hablamos de todo lo que afecta desde la perspectiva ecológica a las comunidades en las que estamos insertos, ¿no? Y eso también nos coloca en una presión para ahora considerar como parte de nuestras tareas universitarias las que están destinadas a la conciencia sobre la preservación del ambiente, ¿no?, y a las políticas que tenemos que poner en práctica para preservar el ambiente. Terminaría diciéndoles, porque creo que ya me extendí muchísimo, perdón, pero todo esto de lo que hemos hablado hay que transversalizarlo, ¿no? Tenemos que ponerlo en práctica en la administración de la universidad, ¿no? Todas las políticas universitarias, en los planes y programas de estudio, ¿no?, en la confección de los perfiles de egreso, las consideraciones para los perfiles de ingreso,
y en la actividad docente, ¿no? En la actividad que las y los profesores llevan a cabo todos los días. No es una tarea sencilla, tenemos apenas 6 años, que no son tantos, ¿no? Para un proyecto de esta envergadura. Y bueno, pues la idea es precisamente seguir construyendo en ese sentido, ¿no? La idea es que la educación superior contribuya al fortalecimiento de la nación. Ya hablaremos luego en otro momento, si quieren, también de la relación que este impacto tiene en el mundo laboral, ¿no? Que implica cambios relevantes. Pero bueno, ahora ya lo dejo aquí, querido Cristian, te agradezco mucho y agradezco la paciencia también. Yo hablo y hablo y hablo, finalmente soy profesor. Mira. Muchas gracias, doctor Gracias. Luis. De verdad ha sido una invitación a reflexionar sobre muchos temas tan importantes en nuestra vida académica y nos está invitando a repensar nuestro actuar y en los procesos de evaluación a los que estamos vinculados. Doctor, como usted puede ver en el chat, hay muchísimas preguntas sobre procesos de evaluación, acreditación, el papel de COPAES, de CONACES, los procesos de admisión, el tema de salud, bueno, son muchísimos, pero yo creo que el término que utiliza al final de cómo tenemos que transversalizar todos esos elementos en el concepto que tenemos como universidad, efectivamente lleva implicaciones en todos los ámbitos y ha podido responder sin que yo le haga ninguna de las preguntas con esta parte final, logró responder muchas de las preguntas, pero se las haremos llegar para si usted tiene oportunidad de darnos también una retroalimentación sobre ellas, agradeceríamos mucho de ello. Muchísimas felicidades por esto. Usted puede también ver todas las felicitaciones que están ahí. Y si me permite, quisiera darle la palabra a nuestro rector, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Doctor Luis Armando, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte y además de escucharte, llegar a una profunda reflexión sobre el presente y futuro de la educación superior, particularmente de esto que hemos denominado temas emergentes en la educación superior, que podría denominarse de muchas maneras. Me parece que los has puesto con mucha claridad. Lo que hemos invitado desde la Universidad de Colima es sí a la reflexión, es necesaria, es importante, pero también a la actuación. Nos parece fundamental empezar a dar pasos en estos sentidos, en este gran cambio de paradigma que lo describes bastante bien, que transita de las premisas de un modelo neoliberal a uno que pone por delante la educación como un derecho humano fundamental y un bien público. Lo decías también muy bien, 6 años son pocos, sí lo son, más para los procesos y los cambios estructurales implican en la educación superior y en las universidades, pero yo te diría con mucha claridad y con mucha seguridad que en la Universidad de Colima primero los estamos identificando. Eso me parece fundamental. Estamos en esa reflexión a la que tú invitabas de manera muy importante, pero también empezamos a actuar para tomar decisiones en nuestra institución como la máxima casa de estudios del estado de Colima, una universidad pública importante en nuestro estado y en nuestro contexto. Doctor Luis Armando, yo te quiero agradecer muchísimo. Susana, ¿vamos a enviar las preguntas o vas a formular algunas preguntas? No sé si el doctor Luis Armando, ¿tienes tiempo para contestar? No, perdón, pero tengo ya una reunión ahorita a las 10:30 con el director del TEC-NM, que está acá. Me disculpo por eso, pero háganme llegar las preguntas y yo con muchísimo gusto las respondo. Perfecto, te las hacemos llegar. Te agradezco muchísimo a nombre de la Universidad de Colima y como lo dijiste al principio, nos vemos pasado mañana en un evento importante acá por Colima. Muchísimas gracias, Luis Armando. Gracias y gracias a ustedes. a todos y a todas quienes estuvieron presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Doctor Luis, nada más decirle que le vamos a enviar su constancia de esa participación que tuvo en las jornadas académicas con gracias. esta importantísima charla. Se la vamos a hacer llegar. Está asignada por nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, quien se ha dado cuenta usted también, estuvo presente en toda en la conferencia, muy atento, estuvo tomando nota porque ya vio su participación también ahorita. Y yo creo que todos los que estuvimos aquí el día de hoy estuvimos muy atentos a todo lo que usted nos acaba de mencionar. Y por supuesto, le aceptamos el interés de que pueda estar nuevamente con nosotros dictando no una, sino varias charlas, porque creo que tenemos tela de mucho de dónde cortar. Muchísimas gracias a usted y a todos los que están aquí presentes. ¿Quiere decir unas palabras finales, doctor? Sí, agradecerles simplemente tanto al rector, efectivamente te agradezco que hayas estado todo el tiempo, querido Cristian. Sé que el tiempo de un rector es muy valioso y por eso doblemente te lo agradezco. Igual de todas y todos ustedes, muchísimas gracias de verdad por su atención. Me disculpo por no quedarme ya a esta parte de las preguntas, pero con muchísimo gusto las respondo, nada más me las hagan llegar, ¿no? Claro que Gracias sí. y espero saludarlos pronto. Muchas gracias, doctor. Nos vemos aquí muy pronto. Y a todos los demás, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, consulten nuestro programa de las jornadas porque seguramente tienen alguna actividad en este momento que continuar con ella. Nos vemos pronto y hasta luego. Hasta luego.